Incu presenta Exponente. 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 Ideas al aire que son negocio. Hola, ¿qué tal amigos de Exponente? Los saluda Ricardo Salas con mucho gusto. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos estén viendo o streameando. Me da mucho gusto saludarlos y pues ahora desde casa, desde mi lugar de descanso y trabajo ocasional, pues bueno, desde aquí estamos transmitiendo y haciendo el programa para poner nuestro granito de arena y que esta emergencia sanitaria no se salga tanto de control o no se salga más de control, porque de por sí las cosas ya están bastante preocupantes. Pero bueno, la vida sigue y por eso vamos a hacer esto de forma remota a lo largo de las siguientes semanas. Pero bueno, no es pretexto para no seguir con el programa y tenemos un episodio fantástico porque vamos a presentarles a dos emprendedores de primer nivel. Vamos a hablar sobre imagen pública, sobre cómo vestirse, cómo moverse y comportarse para conseguir ya sea el trabajo de tus sueños o incluso hacer tu propio negocio y proyectar la imagen que tú quieres como profesionista. Vamos a hablar con Ursúa Manero del Signo. Ella es una de las mejores consultoras de México en cuanto a imagen e impresión verbal se refiere. Ella tiene una consultora llamada Imaginem. Es muy buena, tiene una gran cantidad de seguidores y es toda una líder de opinión en temas de imagen pública. Así es que Ursúa Manero del Signo va a estar con nosotros en unos momentos y nos va a compartir su historia como emprendedora, mujer y mexicana. Así es que vamos a aprenderle seguro muchísimos consejos y vamos a ver qué nos platica sobre su empresa. También va a estar con nosotros Brice Biblia. Él es un emprendedor de origen francés pero residido en México. Él es súper interesante y nos va a platicar sobre una empresa llamada En Aparté 360. Es una empresa que se dedica a acompañar a profesionistas y a estudiantes latinoamericanos y mexicanos para que ellos pasen un periodo ya sea de estudios o de trabajo en el extranjero, particularmente en Europa, ya sea a través de una práctica o un periodo de estudio similar. Él nos dice cómo conocer las reglas del juego, cómo poder aplicar para este tipo de trabajos y cómo hacer este salto de la escuela al campo profesional conociendo las reglas del juego y de una forma un poquito pues más acertada. Así es que vamos a hablar con Ursúa Manero del Signo y con Brice Biblia en los siguientes momentos. Quédense porque esto es Exponente. Comenzamos. Código Startup. Porque las nuevas ideas se escriben en código. Hola, ¿qué tal amigos de Exponente? Bueno, pues bienvenidos. Estamos aquí en la primera de las que creo que van a ser una serie de entrevistas remotas, porque estos días ya no tenemos que empezar a guardar en casa es por un tema obvio, pero bueno, por la situación de salud que estamos viviendo, así es que más vale prevenir. Estamos invitando a todos a que hagamos estas charlas pues a nivel remoto. Y esta mañana, todavía aquí en Ciudad de México, tengo el placer de estar acompañado de Ursúa Manero del Signo. Ella es consultora de imagen pública, tiene una consultora llamada Imaginem, está muy padre, ella trabaja siempre que la veo en Instagram o en cualquier red social, la veo trabajando todo el día. Es que siempre tiene talleres, siempre está muy ocupada pues, atendiendo a gente, dándoles consultoría, y es una verdadera experta en todo lo que se refiere a cómo vestirse, cómo dar una mejor apariencia, cómo aparentar una imagen mucho más profesional para hacer lo que sea que hagamos de una forma pues, mucho mejor, ¿no? Entonces, pues sin mayor preámbulo, Ursúa, muchas gracias por estar aquí, gracias por estos minutos que nos regalas para Exponente. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. Un poco pues sacada de onda porque me tengo que quedar de home office los siguientes 15 días, pero bueno, que todo sea por la salud. Sí, definitivamente, pues estamos igual. Yo estoy aquí igual en casa, en un pequeño despacho que tengo en la alcoba, pero bueno, pues ya expusimos aquí toda la, toda la vida privada, pero bueno, de eso se trata esto. Entonces, pues qué padre, gracias por este tiempo. Ursúa, el programa, pues ya como que siempre lo mencionamos, es mucho de emprendimiento, es mucho de historias de éxito y demás. Tú eres freelancer, eres independiente y tienes tu propia consultora, entonces creo que eres pues también una gran historia de emprendimiento, ¿no? Eres una mujer mexicana, entonces está muy padre lo que haces y me gustaría que nos compartieras un poquito, ¿no? ¿Cuál fue ese camino que te llevó hasta donde estás ahora, ¿no? ¿Ya qué te dedicas hoy en día? No sé si nos puedes compartir un poquito como este trasfondo, ¿no? El background y tu historia. Claro que sí, pues mira, todo empezó hace relativamente poco, cuando tenía, bueno, 16, 17 años, no sabía qué quería estudiar.
hasta que un día me encontré con la amiga de una prima y me contó exactamente lo que estudiaba. A partir de ese momento, literal, yo dije, ya sé, ya tengo la vida resuelta, literal, a los 17 años. ¿Por qué? Porque yo siempre quise estudiar algo de psicología, mercadotecnia, comunicación, pero no sabía cuál de las tres, no sabía cuál me gustaba más, no sabía nada. Como, pues sí, típica niña de 17 años. Cuando me entero que existe la carrera de imagología por medio de esta amiga de mi prima, en ese momento dije, esto es lo mío. ¿Por qué? Porque va psicología, mercadotecnia y comunicación, todo junto, aunado a cómo proyectar a una marca o a una empresa como quieres proyectarla. Entonces, pues literal, ese día llegué a mi casa a investigar el plan de estudios, en dónde se podía estudiar, en dónde no, era licenciatura, era diplomado, estudié todo. Y yo creo que unos 2 meses después estaba presentándome a ver qué día podía hacer el examen de admisión en la universidad. Así, de la nada fue todo muy rápido y al día de hoy no me arrepiento en lo más mínimo. Siento que fue perfecto para mí. Déjame decirte algo. Yo cuando veo todos tus perfiles, o sea, lo haces muy bien, tienes una comunicación fantástica, ¿no? O sea, para la cantidad de trabajo que haces, no sé a qué hora te das abasto, pero si me hace muy impresionante. Digo, wow, la cantidad de seguidores que tienes está muy cañón y se nota que disfrutas tu trabajo, ¿no? O sea, por más que pueda ser a veces apremiante tener tanto trabajo, se ve que eres una persona que lo disfruta, ¿no? Y no, o sea, no es tan común que uno encuentre ese tipo de personas, ¿no? Me fascina, la verdad, desde el primer día de clases de la universidad, yo ya sabía qué iba a hacer al salir de la universidad. Yo creo que ese fue pues una gran ayuda, autoayuda, porque muchos de mis compañeros entraban a la universidad, ay, pues no sé qué voy a hacer, esto sí me gusta, qué me voy a dedicar, y terminaban saliéndose o trabajando en otras cosas, etcétera. Lo que a mí más me ayudó fue saber exactamente cuál era mi objetivo y trabajar por ese objetivo. Entonces, eso, desde el día 1 que sabía que me iba a dedicar, lo he logrado de cierta forma, a veces con diferentes colores, por así decirlo, diferentes áreas, diferente de todo, pero siempre he tenido la misma meta a futuro, lo cual siento que eso es lo que me hace apreciarlo tanto y disfrutarlo tanto. Pues ya lo creo, eso se nota a leguas, así es que de entrada, felicidades por eso. Das muchos talleres, ¿cierto? O sea, te dedicas a dar consultoría, talleres, mucha capacitación, ¿sí? Así es, empecé dando talleres muy chistoso desde mi casa, un poco antes de graduarme, la verdad, de la carrera. Y eso, empecé dando talleres a grupos de 5 o 6 mujeres de imagen física nada más. Y poco a poco fui especializándome en otros lugares y abriendo mi repertorio de talleres. Al día de hoy tengo 3 básicos abiertos al público, que son el de imagen física, el de imagen verbal y lenguaje corporal, y el de imagen profesional. Y fuera de estos 3, doy capacitaciones a empresas que requieren capacitación en áreas de imagen. Me dijiste imagen física, imagen verbal y profesional, ¿cierto? Así es. ¿Y cuál, a grandes rasgos, cuál es, digo, no sé, la física es un tanto obvia, supongo, pero cuál es la diferencia entre estas 3 vertientes, ¿no? De tu trabajo. Claro, pues mira, la imagen física es como mi bebé, por así decirlo, porque es con el que empecé, temario, lo he ido modificando, pero es eso, el que más me ha gustado dar toda la vida. La imagen física se enfoca en cómo hacer que te veas más guapo, más alto, más flaco. Suena un poco banal, lo sé. Vemos la primera parte que es imagen interna, cómo expresar exactamente quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, sacar tu mejor versión. Y una vez que vemos esa parte, ya vemos formas de cara, formas de cuerpo, qué colores te van, qué colores te hacen ver con más energía, luz, etcétera, para que puedas saber todo esto y aplicarlo a tu día a día. Es el de imagen física. El de imagen profesional es enfocado 100% a la vida laboral. Entonces, desde qué tienes que hacer cuando llegas a una entrevista de trabajo o a una cita, una junta, en dónde te vas a sentar en la mesa, o por ejemplo las típicas juntas de trabajo, pero en restaurantes. ¿Cómo te tienes que comportar ahí? ¿Qué sí haces? ¿Qué no haces? Todo esto lo vemos en el taller de imagen profesional. ¿Cómo vestirte también? Porque muchas veces es, pues tengo una entrevista de trabajo en Google. ¿Voy vestido de traje? No, no puedes ir vestido de traje a Google porque se va a notar que no vienes al caso ahí.
Entonces vemos la imagen a través del punto psicológico, por así decirlo. Ujú. Y por último, el tercer taller es imagen verbal y lenguaje corporal. Aquí vemos formas de hablar, cómo manejar ritmos, cómo expresarte, cómo mover las manos, cómo cambiar el tono de voz al estar hablando con alguien, dependiendo de lo que quieres lograr. Y también analizamos cómo definir una verdad de una mentira, cómo hacer que te crean, todas estas cosas de imagen verbal y lenguaje corporal, las analizamos en este tercer taller. Fantástico, está padrísimo. O sea, creo que las tres van mucho a colación para la vida profesional e incluso para la vida personal. Creo que te pueden servir en muchos aspectos. Yo 100%. confieso que alguna vez tuve una consultoría de imagen personal cuando me dedicaba a dar noticias con imagen física y me sorprendía mucho como de que la persona que me atendía hacía este análisis desde muy personal, ¿no? De cuál era mi historia como individuo, ¿no? Cómo quería reflejar yo esa personalidad a través de una imagen y también cuál era una paleta de colores que le iba bien a mi tono de piel y demás. La gran mayoría de las cosas creo que fui un pésimo alumno porque creo que no las cumplía a cabalidad, pero eso como mi estilo es un poco más como un poco más rutinario, no lo sé, pero bueno, me sorprendí bastante de lo mucho que puedes invertir y lo mucho que puedes mejorar tu imagen personal, ¿no? Y tu imagen verbal y tu imagen profesional en este caso, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor mucha gente que nos escucha hablando de esto puede decir, bueno, pero eso es algo muy superficial, ¿no? Y creo que no lo es, o sea, tú lo mencionas muy bien, es un componente de muchos que te puede ayudar o a tener un mejor trabajo o a cerrar una junta de negocios, etcétera, ¿no? Exacto, cuando te ves bien y sabes que te Uh-huh. ves bien, te comportas mucho mejor. El cambio de personalidad, el cambio de la forma en la que te expresas cambia por completo. Una persona que se ve bien, se ve segura, se ve preparada, se ve Uh-huh. como que le pone atención a los detalles de su vida. Y si le pone atención a los detalles de su vida, ¿tú crees que no le va a poner atención a los detalles de la vida de las demás personas? Pues sí. Entonces, ¿a quién Uh-huh. contratas? A una persona que se ve cansada, llevo 5 días sin dormir, ya no puedo más con mi vida, no me he fijado ni en planchar mi camisa, o a una persona que se ve lista, preparada, que se ve enfocada en lo que está. Obviamente a la segunda la vas a contratar o le vas a dar un aumento o lo que sea. ¿Por qué? Porque va a comunicar justamente lo que la gente busca en los demás. Ok, por Energía, supuesto. preparación, salud, etcétera. Salud ahora en tiempos de coronavirus. Sí, sí, sí. Y eso es lo más loco, ¿no? Que igual, no sé, una persona lo puede tener y no tiene ni idea, ¿no? En en la mañana, Exacto. un compañero con el que tuve una junta justamente me decía eso. Me decía, no es por apanicarte, pero tuve algo de fiebre anoche y me estoy apanicando, entonces no quiero apanicarte, pero apanícate. Y dije, por Dios. No Entonces, quiero, bueno, pero apánicate. sí, sí. Entonces, mira, de cualquier forma, todos estamos en casa mucho mejor, como dices, tu salud en Sí. tiempos de coronavirus. Pero bueno, regresando al tema, me impresiona mucho la elocuencia que tienes y la elocuencia con la cual tú describes tu trabajo, ¿no? Y parece ser, o sea, a mí me da la impresión que siempre fuiste extrovertida, pero no sé si ese fue el caso o si fue algo que fuiste desarrollando. ¿Cómo te fue a No, ti con eso? Ajá. de extrovertida no tengo ni un pelo. Uh-huh. Creo que más bien ha sido el analizar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis super debilidades Uh-huh. y poderlas proyectar como en una misma línea hacia mis objetivos. Ahí, bueno, en mi imagen pública, una de las primeras cosas que analizo es la esencia de la persona. Uh-huh. Quién es, a qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta, otra vez, cuál es su foda, Uh-huh. cuáles son sus objetivos a futuro. Todo lo que compone a una persona lo analizo. ¿Para qué? Para analizar cómo lo puedo modificar, cómo lo puedo enfocar a su público objetivo y a los objetivos que tiene esta persona. Si no analizo estos 3 puntos, que son la esencia, el público Uh-huh. objetivo y el objetivo de la persona, no puedo definir una imagen pública correcta, tanto mía como de mis clientes. Uh-huh. A partir de estos 3 puntos puedes definir lo que quieras en imagen. Correcto, pues eso está interesantísimo. Y mencionabas el FODA, que es para la gente que no está familiarizada, es según lo que es fortalezas, oportunidades, debilidades Debilidades y y amenazas. amenazas. Ya, porque no recuerdo decir aptitudes, pero no, amenazas, de hecho sí. Pues Sí. gracias por poner eso sobre la mesa. Creo que es un buen tip
que siempre hay que recordar, sobre todo en este Muy buen entorno tip. del emprendimiento, investigar o hacer un buen ejercicio del FODA para quienes... Llevarlo a cabo, porque Ujú, muchas veces sabemos qué es, pero nunca lo hacemos. ujú, Yo ujú, siempre recomiendo tener tu FODA en tu celular, en una hojita, en donde quieras, pero tenerlo bien escrito y bien planteado e irle agregando cosas, ya sean de fortalezas, de oportunidades, de lo que quieras, irlo mejorando e irle agregando cosas. Es una súper herramienta. fantástico. Y muchas gracias por ese tip, porque eso seguramente le va a servir a muchos emprendedores y emprendedoras que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues ahí lo ponemos sobre la mesa. Me gustaría retomar tu historia como emprendedora. Entonces, ¿qué Claro, pasa? Tú terminas tus estudios, empiezas ya desde antes a dar así un es. poco de consultoría y te seguiste de lleno, te metiste en alguna empresa un rato. ¿Cuál fue ese camino que te llevó a donde estás ahorita? Fue, todo un nudo muy enredado, pero Ujú, estoy 100% de acuerdo que fue el correcto para mí, aunque muchas veces lo dudé ya que estaba ahí. Hoy en día me doy cuenta que fue el correcto. Te cuento un poco. Empecé eso, dando talleres antes de salir de la universidad, con la idea de que cuando saliera iba a poner mi consultoría e iba a dar más talleres. Esa siempre fue mi idea. ujú, Salgo de la universidad y me doy cuenta, pues sí, ok, pero tengo 22 años y ahora, ¿cómo empiezo esto? ¿Qué hago? No tengo dinero. ¿Cómo ujú. se hace todo esto? Entonces me metí a trabajar a una empresa muy interesante. Estaba creando la red social del Vaticano. Muy La empresa para la que trabajabas. aleatorio. Ajá. Así es. Ok. Entonces me empecé a enfocar en esto, en cómo crear una red social, cómo comunicarla, qué meterle, qué no meterle. Sí, nada que ver, pero muy interesante. Y lo hacía en las mañanas y en las tardes, porque era trabajo de home office. En Ujú, las tardes me enfocaba a mi consultoría. Pero ¿qué pasaba? Lo que suele pasar con todos los trabajos de medio tiempo. Te terminas enfocando solo en ese trabajo o ujú, terminas perdiendo de vista el objetivo que tenías al principio. ujú. Entonces, pues empiezo en esta empresa, perdón. Después saca más proyectos, me voy yendo a esos otros proyectos y yo seguía con mi consultoría. Seguía ahí trabajando, pero no tanto. Termina mi contrato con esta empresa y digo, ok, ya, quiero algo de imagen pública. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y sale la oportunidad de trabajar en una empresa de manejo de crisis. Ujú, Increíble, padrísimo, porque tiene muchísimo que ver con imagen pública. Empiezo a trabajar en esta empresa, me encanta, pero me vuelve a pasar lo mismo. En la mañana trabajaba en la empresa, en la tarde trabajaba en mi consultoría y la empiezo a dejar un poquito de lado. Ok, seguía dando talleres, seguía trabajando, pero no tanto. En todo este tiempo me estuve especializando, me fui a Nueva York, me fui a Madrid, seguía viviendo diferentes cosas, creaba empresas con, no lo sé, otras empresas, trabajaba en proyectos muy interesantes, ujú, pero nada era 100% a lo que me quería dedicar. ujú. Hasta que hace unos 3 años regreso de Madrid y ahora sí digo, pues ya, es momento, no tengo otro enfoque ahorita, es mi momento, estoy preparada, estoy lista para ahora sí emprender al 100, que al principio sí fue como, puff, es una locura porque en los primeros meses pues es nada más inversión, Ujú, todo lo que ganas es reinvertir, reinvertir, reinvertir y sí te da un poquito de susto, ujú, pero hoy por hoy no me arrepiento, esto ya fue hace unos cuantos años, no me arrepiento porque sé que si no hubiera dado ese paso, ujú. seguiría trabajando en cualquier otra empresa y dejando mi idea y mi futuro y toda mi ilusión de lado. Entonces, eso no es muy correcto que digamos. Claro, ¿no? Y pues por la forma en la que tú lo cuentas, creo que fue la decisión más acertada, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. bueno, eso es muy interesante porque fue el paso como, bueno, como este camino hacia la independencia, ¿no? Como profesionista, Ujú. como Exacto, profesional. independiente. ¿Y cómo logras tener esa cantidad de seguidores? Tú ya tienes una comunidad muy impresionante. Estaba viendo ahora en tiempos del coronavirus y demás, gente recomendándote películas, libros. O sea, tienes una comunidad de seguidores muy activos. La verdad sí son muy activos, me encanta porque platicamos, me preguntan, Ujú, me mandan fotos todo el santo día, eso me fascina. De ujú, hecho, esa es una de las cosas en las que me arrepiento no haber empezado antes. ujú, Abrí
pues eso, la página de Facebook en el 2000, de mi empresa en el 2012. Y sí publicaba cosas, pero no me enfocaba tanto. Algo que podría recomendar 100% si hay emprendedores que nos están viendo es que se metan de lleno al branding de ellos mismos. Desde el día de hoy, no dejes de publicar información en tus redes sociales, no dejes de pues hacer engagement con otras personas que te pueden poner un like, que comentar, porque yo no lo hice por mucho tiempo, estoy hablando de unos 7, 8 años en donde publicaba una cosa al mes, y hoy en día me arrepiento esto de no haber empezado antes. ¿Cómo logré? Tampoco, no considero, la verdad, tener muchos seguidores. ¿Cómo los logré captar? Ok. Por medio de mantener un mismo estilo visual y sobre todo aportarles valor. Mi idea es dar un tip de imagen pues cada pocos días, por así decirlo, diario o cada 3 días más o menos me estoy yendo, y darles mucho valor, comunicarme con ellos, preguntarles qué les gusta, que me cuenten cosas. Todo esto creo que me ha servido para que les interese aún más, compartan mi información, todo esto. Es eso, es lograr que la gente diga, ok, estoy del lado de esta marca y la voy a ayudar a llegar un poco más lejos. Creo que dijiste la frase clave, que es aportarles valor. Aportarle valor a tus seguidores es, creo que el tema crítico, ¿no? Sobre todo cuando estás generando contenido y demás. Y se dice mucho más fácil de lo que se hace. Yo, como emprendedor, también creo que parte de lo más difícil es justamente eso, tener suficiente empatía como para saber qué le genera valor a tu usuario, ¿no? Y sobre todo cuando estás promoviendo contenido gratuito, ¿no? Entre comillas, porque pues sí, involucra tiempo y demás, pero no es fácil, ¿no? No, el estarlo manteniendo actualizado al tiempo, al día, a ver ahora de qué voy a hablar y qué le subo aquí, eso es muy difícil, pero al fin y al cabo es algo que no nada más te aporta a ti, sino que le aporta a la gente que te ve, lo cual se siente increíble. Cuando me escriben, ay, muchas gracias por este tip, me sirvió mucho para esta entrevista de trabajo que tuve, eso para mí es todo lo que necesito y es lo que me hace sentir pues lista y preparada para seguirles dando información y que les siga sirviendo. Me encanta eso. Ya lo creo, pues eso está padrísimo y creo que es un gran sentido de retroalimentación y satisfacción. Ahora, por el otro lado, pues tú estás todo el tiempo chambeando, estás siempre como muy, muy activa, ¿no? En aras de pues, lo que quieres impulsar, ¿no? Como consultora. ¿Cómo logras tu propio balance, ¿no? Tu equilibrio entre chamba y vida, es un obstáculo para ti. O sea, cuéntanos un poquito de esa parte, ¿no? ¿Cómo se siente el ser totalmente independiente y pues chambear todos los días? O sea, ¿cómo lo equilibras? Claro, pues mira, lo que más me gusta, puede que a muchas personas les suene ridículo, pero a mí lo que en verdad más me gusta es trabajar. ¿Cómo que trabajar? Porque yo no lo considero trabajar de flojera. Por ejemplo, cuando tengo que trabajar en gastos de la empresa, contaduría, eso para mí sí es, ¡ay, qué horror, qué flojera! Pero fuera de eso, fuera de todo lo que sean números, el trabajar, el crear contenido, el investigar, el leer, me fascina. Entonces, esa es una parte en la que siento que no trabajo, me fascina. ¿Cómo divido mi vida profesional, personal, todo esto? Siento que no soy la mejor porque mis clientes normalmente me piden trabajar en fines de semana, ya sea un taller en domingo o una capacitación a alguna empresa en sábado, que es cuando la gente suele descansar, suele salir, suele hacer mil cosas, y yo a las 8 de la noche en un sábado ya estoy muerta, cansada, porque al día siguiente tengo trabajo y trabajé ese día. Entonces, esa parte no me encanta, pero como me gusta tanto mi trabajo, ni lo siento. Para mí los días de descanso suelen ser los lunes, a veces los jueves. Le voy variando dependiendo de qué tan cansada está mi semana. Y aún así, hay veces que me dan los domingos en la noche y yo sigo en internet buscando información. Creo que algo muy importante es hacer tu trabajo tu pasión. Que sea un hobby, que no sea, oh, ahora tengo que trabajar en mi emprendimiento. No, para nada. Trata de que sea en verdad tu verdadera pasión y lo que más te gusta. Ese es un gran consejo, pues. Y déjame repetirlo, trata de que sea tu verdadera pasión y lo que más te gusta, porque, Exacto. O sea, emprender no es fácil y de por sí involucra muchísimas horas, o sea, mucho trabajo, mucha persistencia, muchas horas. Qué mejor que sea en algo que por lo menos no se te haga pesado o que no se te haga tedioso. Exacto. Entonces,
Estaría Exacto. completamente de acuerdo ahí contigo. ¿Y qué es lo que te depara el futuro? ¿Qué es en lo que estás trabajando en estos años? ¿Hacia dónde te gustaría crecer? Por como te veo, seguramente tienes muchísimas nuevas metas, o sea, nunca estás quieta. Entonces, Sí. ¿hacia dónde te gustaría expandirte? Tengo eso, muchas metas. Me encanta, por ejemplo, si me dices en 10 años en dónde quieres estar, el sueño más pequeño que tengo es estar, pero más grande. O sea, me encanta lo que estoy haciendo ahorita. Me quedaría perfecto haciendo otra vez lo que estoy haciendo ahorita. Sin embargo, me fascinaría poner, por ejemplo, una escuela de capacitación, Ujú, un lugar en donde pueda dar clases de imagen todo el tiempo, no nada más yo, sino otras personas, ujú. crear como un ambiente en donde la gente se pueda capacitar y pueda sacar su mejor versión y pueda llegar mucho más lejos. Eso me encantaría. Clases de psicología, clases de comunicación, todo esto para que tanto hombres como mujeres puedan llegar a donde quieren estar en 10 años. Ese es como por ahora es uno de mis sueños. ¿Quién sabe, verdad? ¿En dónde voy a terminar? Quizás ahí, quizás en otros lugares, quizás en otro país, pero bueno. Bueno, pero por lo que veo estás bastante abierta a lo que el destino vaya forjando bueno, a partir Sí, de una ética de trabajo, ¿no? Y demás, así es que eso sin está duda. muy padre. Pues, Una de mis frases en cuanto a ajá, trabajo es, nunca digas que no. ujú. Si es una oportunidad de trabajo, un nuevo cliente, tú nunca digas que no y eso va a abrirte puertas que ni te puedes imaginar. Lo he vivido, me ha pasado muchas veces el qué miedo, pero no voy a decir que no. Me ha abierto muchísimas puertas. Estaré totalmente de acuerdo. De hecho, yo recuerdo vagamente que Richard Branson dice eso en repetidas ocasiones en su autobiografía. Decía, si te ofrecen una oportunidad y no sabes cómo hacer el trabajo, Ajá. tú di que sí, después aprendes. Pero Sí, esas cosas te forzan a retarte y aprender a trancazos, o sea, no hay de 100%. otra, ¿no? Entonces, en mi caso fue algo similar, pero igual cuando empezamos a hacer eh, nuestra academia de programación y habilidades digitales y demás, yo no tenía ni una idea de cómo programar. Hasta ahora incluso soy programador bastante, o sea, bastante incipiente, absolutamente novato, pero identificamos afortunadamente que era una tendencia bastante prometedora y empezamos a juntarnos con gente que sabía del tema. Entonces, ahí fue cuando se nos abrió un mundo absolutamente nuevo, ¿no? A mis socios, Exacto. a mi equipo y a mí. Y fue algo muy padre porque a pesar de que no seas experto en algo, pues siempre puedes aprender e irás aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, supongo que a ti te pasa si vas a lo mejor a algún congreso, si encuentras otras personas que estén pues también investigando tanto como tú, siempre aprenderás algo nuevo, ¿no? E incluso esas personas Sí, aprenden mucho de ti, seguro, ¿no? todo el tiempo estoy aprendiendo cosas Ujú, nuevas. Mucha gente cree que, bueno, imagen pública, pues ya tienes la licenciatura, ya 4 años de estudiarlo. ujú, ¿Qué más? No. Imagen pública es algo que no se aprende con una licenciatura, una maestría, 80,000 diplomados. No. Es todo el tiempo estar analizando tendencias nuevas, cosas nuevas, enfoques diferentes en cuanto a la psicología de la ujú. imagen. Todo el tiempo estar analizando, aprendiendo y ahorita lo mencionaste, conociendo a nuevas personas que te puedan aportar información, eso es básico, siento que es una de mis grandes debilidades, no me encanta el salir de mi zona de confort, Ujú. entonces sigo trabajando en eso diario. Bueno, pero seguramente lo estás haciendo muy bien porque de lo que yo sé que estás posteando y todo, vaya que sales de la zona de confort, así es que, bueno, pero pues para uno obviamente siempre quiere hacer más. Y Sí. aprovechando esta parte de la plática, ¿qué tips o qué consejos a partir de tu experiencia le darías a gente que está emprendiendo también? A lo mejor esa persona, no sé, a tu yo de hace 7 años, ¿no? ¿Qué le estarías diciendo si estuviera a punto de emprender o alguien que estuviera así de, ay, estoy en una chamba, pero me lanzo, no me lanzo al vacío? O sea, ¿qué hago, Ajá. no? Uy, ¿Qué tips puedes recordar? ¿qué tips puedo recordar? Por ejemplo, el lanzarte al vacío, Ujú, para mí nunca fue una buena estrategia, una buena idea. Considero mucho el no poner todos tus huevos en la misma canasta. ujú. No sé si has escuchado esa frase. Sí, claro. Ujú, Entonces, siempre mantente seguro de lo que vas a hacer por si acaso algo no funciona para que puedas regresar a tu zona de confort otra vez. El salir de mi zona de confort a mí me conflictúa y a veces siento que es útil, pero a veces no. ujú. Como ya había comentado antes, el branding.
Branding no, o sea, desde el día de hoy. Abre tu Instagram y empieza a crearlo como quieres que se vea. Abre tu página web, Facebook, la red social que prefieras, pero empieza a crearlo, empieza a analizarlo y no te des por vencido. Aunque digas, ay, pero me siguen mi mamá y otros 3 primos, no me importa. Analízalo y sigue trabajando para eso. Y por último, lo acabamos de comentar, nunca digas que no a nada profesional. Te puede abrir puertas que en tu vida te imaginarías, el que te llamen para quizás trabajar en algún proyecto patito que dices, ay, no, eso va a estar chapísima, te puede abrir las puertas que quieras. Entonces, eso, nunca digas que no, aunque no tengas que ver contigo. Y como lo comentabas tú, después aprendes a hacerlo. Si ahorita no tienes idea, no importa. Vas a aprender, vas a investigar y eres una persona preparada, inteligente y segura de ti mismo. Eso es básico. Padrísimo, pues eso me fascina y gracias por haberlo reiterado porque creo que nunca está de más y mucha gente lo va a agradecer. Ursula, pues te agradezco mucho esta plática. ¿Dónde puede seguirte la gente que nos ve y nos escucha? ¿Dónde pueden ir a tus talleres? ¿Dónde te encuentran? Platícanos un poquito, por favor. Claro que sí, me encuentran en Instagram como Ursula Manero o en mi página web imaginem.com.mx. Imaginem es con G. En cualquiera de estas 2 plataformas me pueden contactar para las próximas fechas de los talleres. Ahora en esta época voy a dar muchos talleres ¿remotos? Virtuales, ya que no podemos reunirnos. Por si les interesa, están completamente invitados. Oye, pues muchísimas gracias. Entonces ahí estás en Imaginem como Ursula Manero, también en redes sociales. Ursula es súper activa, particularmente en Instagram, así es que ahí pueden ver desde tendencias de cómo vestirse para una entrevista, cómo vestirse de forma casual, qué colores les quedan, cuáles no, pueden hacerles preguntas. Ella hace dinámicas muy padres. Me parece una vez a la semana tienes un Q&A, ¿no? Como una sesión de preguntas y respuestas. Los jueves de Q&A. Me mandan todas las preguntas que puedan tener y trato de contestar la mayor cantidad. Ahí está. Es muy interesante porque se aprende mucho y aparte te soluciono las preguntas que puedas tener. Padrísimo. No sé cómo te das abasto, pero bueno, me quito el sombrero, mis respetos. Y me gusta. Pues, ahí está. Pues fantástico. Me encanta escuchar esas historias de emprendimiento de gente como tú, Ursula. Creo que eres una mujer admirable, una profesionista que está haciendo unas cosas muy padres. Muchas felicidades y te vamos a seguir la pista desde el programa y pues toda la gente que nos ve, nos escucha, ojalá también contacte contigo ahí para que tenga unos buenos tips de qué hacer, qué no hacer, qué mejorar y pues seguramente te estará cayendo alguien a los talleres. ¿Y los talleres los das de forma rutinaria o los vas abriendo como vas fluyendo? Como voy fluyendo, como me los van pidiendo. Okay, Mientras me los pidan unas 3, 4 personas, ya los abro, pero suelen ser cupo limitado. Tengo la imagen física que es limitado a 9 personas, en la imagen verbal y lenguaje corporal limitado a 7, y en la imagen profesional ya es un poquito más grande. Fantástico. Bueno, pues ahí está toda la información de Ursula Manero del Signo. Ella es consultora de imagen pública y creadora de Imaginem, consultoría de imagen. Le pueden seguir la pista en las redes sociales que ya mencionamos. Ursula, no sé, ¿te quedas con algo en el tintero o alguna otra idea que quieras poner sobre la mesa? No, nada más te quería agradecer por la oportunidad y espero que de algo a alguien le haya servido esta plática. Me encantaría. Pues yo estoy seguro que sí, seguramente vas a inspirar a mucha gente y pues te vamos a seguir la pista aquí en Exponente. Mucha suerte, cuídate mucho, mantente saludable. Nosotros también por acá haremos todo lo mejor y pues ahí estaremos al tanto, Usu. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues hasta pronto, Ursula Manero del Signo. Ahí estamos, vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Exponente. No se vayan. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos.
Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. El know-how. Cultura empresarial. Continuamos con Exponente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ahora en versión remota, pero en tiempos, excepcionales, medidas excepcionales, así es que nos estamos guardando aquí en casa todavía y estoy aquí haciendo home office. Brice también está ahí en su oficina, está allá en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Yo también estoy aquí en la Ciudad de México y me da mucho gusto presentarlo. Él es fundador y representante de On Aparté. Es una empresa pues franco-mexicana que se dedica a enviar estudiantes y a profesionistas al extranjero, gente que tenga una cierta profesión, que quiera seguir estudiando o que quiera tener una especie de práctica, algún tipo de experiencia profesional en el extranjero. Así es que Brice tiene un currículum bastante impresionante, concentrado en recursos humanos, pero ha vivido en varios lugares. Él es originario estudió en París. ¿Eres originario de Francia, Brice? Sí, soy Sí, francés. él es francés de origen, habla un español fantástico, así es que me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros en el programa y que nos platique su historia como emprendedor y como emprendedor en el contexto latinoamericano. Así es que, Brice Biblia, muchas gracias, je te remercie d'être ici, muchas gracias por estar aquí en Exponente, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Pues con mucho gusto de tenerte acá. Tienes una historia muy impresionante y espero nos puedas compartir un poquito de tu background, ¿no? ¿Cómo es que fuiste a emprender en México, ¿no? Y cómo es que terminaste abriendo una empresa como On Aparté 360? Wow, ok. Si quieres, vamos paso a paso, pero por donde gustes comenzar. Ajá. Sí, pues hay muchas cosas que te puedo contar. La idea es que yo, como lo decías, yo trabajé durante varios años en recursos humanos a nivel europeo y generalmente para las personas que llamamos expats, tienen una capacitación para ir a trabajar a Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y justamente la idea para mí, porque cuando yo recibía candidatos de América Latina, pues a pesar de que ellos tenían un buen perfil, se veía la falta de preparación, entre comillas. Así que la idea que tuve fue, ok, existen muchísimas cosas para los directivos que las empresas pagan, pero no hay nada o casi nada para las personas que no tienen la suerte de tener el respaldo de una empresa. Así que la idea pues fue así, es decir, que pues probar impartir este tipo de capacitación a las personas. ¿Y por qué América Latina? Pues generalmente cuando te vas a otro país, generalmente hay dos razones. Sí. La primera es que escondes algo Okay. estás enamorado de alguien, así que fue la segunda. Muy bien. Bueno, pues mira, felicidades. Nunca lo había escuchado así, pero creo que tienes mucha razón. La verdad, yo también estudié un tiempo en el extranjero, vivía en Alemania y también viví en Francia en algún punto, pero solo 6 meses. Y siempre me sorprende lo frecuente que encuentras este tipo de historias, ¿no? Entonces sí, creo que en mi caso personal también fue algo muy similar. Pero tienes toda la razón. Creo que tú identificaste un problema muy cierto. Yo cuando vivía en Alemania y quería hacer prácticas o quería ver si podía tener la experiencia de trabajar allá, me daba cuenta justo lo que tú relatas en tus publicaciones, ¿no? Que tu perfil puede ser bueno, pero la forma en la que tú aplicas a un trabajo en Francia o en México o en Alemania es muy diferente y el perfil es como vendes tu perfil es muy diferente también. O incluso si vas a aplicar estudios, ¿no? Entonces creo que sí. Hay una cosa muy sencilla para explicar un poco lo que hacemos. El sentimiento más universal que encuentras en todas las culturas es el amor, ¿vale?
Sin embargo, y creo que seguramente que lo has experimentado cuando estabas en Francia o en Alemania, cuando sales con otra chica, pues ya se ve que las cosas no son iguales y que se necesita pues adaptaciones, comprensiones de la otra persona y tal. Pues en el ámbito laboral, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, pues igual. Y es justamente porque muchas personas, candidatos de América Latina no tienen el éxito que desean, porque pues cometen el error de pensar de que pues voy a buscar trabajo de la misma forma que lo hago en México si eres mexicano, o que en Argentina si eres argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. y es la misma cosa incluso para estudiar. Estudiamos de diferentes formas. Lo que yo trabajo mucho con universidades aquí en México y, por ejemplo, pues, la forma de estudiar en el TEC, pues no es la misma cosa que cuando yo estudié en Francia. A mí, por ejemplo, doy masterclass en el TEC y lo que me sorprendió muchísimo es que nadie me estaba contestando, nadie me estaba diciendo, oye, pues aquí tal vez es mejor. No había interacciones, porque culturalmente aquí en México la profesión del profesor es como si fuese Dios, no sé si me Sí, 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 claro. es decir, que realmente hay una persona que tiene el saber y que lo difunde hacia el salón, que es muy diferente en Europa. Tenemos más sentido. No estoy diciendo que hay uno que está mejor que el otro, aquí hay diferencias culturales, pero realmente pues en Europa sí estamos más en la crítica, es más individualizado, digamos, este tipo de cosas. Y obviamente a nivel laboral, pues es lo mismo. Pues. Claro, ¿no? Pero tienes toda la razón y yo creo que lo he experimentado en carne propia. Estaría totalmente de acuerdo contigo porque, sobre todo en el ámbito académico, aquí últimamente ha habido universidades que, sobre todo en el ámbito universitario, que promueven un poco más esta discusión más bilateral, ¿no? Como back and forth, pero no era tan común antes en México. Incluso hoy por hoy sigue siendo muy unilateral, como esta charla del maestro es el docente que imparte el saber, como dices tú, y en muy pocas escuelas hay una retroalimentación real, ¿no? Y eso fue algo que me sorprendió mucho, como esta igualdad de circunstancias, a pesar de que tú eres estudiante y estás obteniendo un conocimiento, hay una igualdad de discusión, ¿no? Entonces, eso es algo que como mexicano me costaba trabajo entender. Pero lo que me parece muy interesante es que tú como emprendedor identificaste un problema muy real y un área de oportunidad, ¿no? Que es lo maravilloso. ¿Cómo fue el empezar a desarrollar tu empresa en México y el empezar a tocar las puertas de universidades, de estudiantes o de gente que quería prácticas, ¿no? ¿Cómo empezaste a desarrollar ese network o esa red? Vale, aquí también me topé con muchísimas diferencias culturales. Yo recuerdo que tenemos en la oficina una persona que es mexicana y yo al principio pues mandaba emails y no, estás loco, no le pusiste licenciado, no le pusiste ingeniero. Así que aquí creo que lo que fue difícil para mí es que en Europa somos muy directos. Separamos mucho el aspecto profesional y el aspecto personal. Claro. Aquí en México y ahora tengo clientes en otros países de América Latina, la frontera no es tan clara. Sí que es como una especie de, ¿cómo lo puedo decir?
como una especie de juego de seducción, entre comillas. Sí, Para sí, sí. hacer un negocio con alguien, pues la persona, como se dice ahí, pues tiene que caerte bien. No sé si me explico. Sí, es una buena analogía. Así que a mí esto me costó muchísimo al principio. Yo iba como, ok, pues tenemos una hora, vamos a hacer ahora el trato, vamos. Pero no me ha funcionado tanto porque si la gente necesita conocerte, yo tenía que ir una, dos, tres veces antes de cerrar un trato. Así que mi experiencia, si por ejemplo hay personas, cuando estoy dando capacitación a personas que quieren emprender en Europa, es el principio consejo que los doy, es decir, que realmente el estilo de comunicación no es el mismo. Aquí das vueltas. Sí, vaya que sí. En Europa, pues tienes que ser más directo y es justamente una de las diferencias importantes, es que como las personas mexicanas, para hablar de los mexicanos porque estamos en México, a mí, y lo tengo igual con Estados Unidos. A mí la comunicación era demasiado sweet. Sí. Me quiere engañar, no sé si me explico. Sí, como demasiado polite, ¿no? Como a mí me da también la impresión eso, que tienes que ser, yo personalmente creo que peco a veces de ser así, que uno no quiere ser tan agradable y no ofender a la persona con la que puedas hacer negocio, que a veces para gente de otros contextos, y en particular en Alemania me topaba mucho eso, la gente decía, bueno, pero como que incluso desconfiaba un poco de por qué uno trataba tan fuertemente de ser agradable, ¿no? Sí, para mí es como sospechoso, era como, Sí. bueno, ya, dime lo que quieres, ¿sabes? Hasta a veces Claro, sí, sí. me enojaba y dije, bueno, dime lo que quieres. Sí, que es que es chulo, ¿no? Sí. Exactamente. Que, pues al principio, pues esto fue mi dificultad, es decir, la dificultad. Interesante. Y también, pues al principio, pues las universidades no me abrieron las puertas. Y de hecho fue también muy chistoso porque el target que yo pensaba no fue lo que el que me llegó. Ok. A lo que voy es que creo que la imagen que tú proyectas te trae las personas que indirectamente te están llegando. O sea, con las que conectas, ¿no? De acuerdo a un cierto perfil que tú promueves, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, la idea para mí al principio era que yo quiero alcanzar a estudiantes, yo quiero alcanzar a estudiantes del público, por ejemplo, nuestros servicios tienen un costo, pero es bastante accesible. Y al final, una persona me lo dijo, eres francés. Seguramente eres carísimo. Así que realmente las personas que se acercaban conmigo no eran gente del público, sino más bien gente del privado. Ok. Igual, al principio, como lo que estamos proponiendo es bastante novedoso en el sentido de que yo lo que hago es realmente acompañar a los profesionistas o a los estudiantes que quieren ir a trabajar. Y generalmente, sobre todo al principio, la gran mayoría, 80% de los clientes que tenemos son personas que tienen 6 hasta 10 años de experiencia laboral y que están a un nivel directivo. Entonces, ok. esto me agradó, pero no era el target al principio. Así que pues tuve que adaptarme.
a esto. Al final, pues, vienen los clientes, hay vienen los clientes que te merecen, entre comillas. Entonces, los estudiantes, tenía pocos estudiantes, realmente la gran mayoría de los clientes que tenía y que todavía tengo son personas que ya están a un nivel gerenciales, muchos están a un nivel directivos y quieren hacer este salto, no forzosamente vía la parte de estudios, pero no saben cómo hacerlo. Porque al fin del cuento, pues no redactamos un CV de la misma forma que aquí, ni siquiera buscamos trabajo de la misma forma que en México para hablar de México. Sí, por supuesto. Forma. Así que la capacitación que damos es hacia esto, es decir, ok, nos sentamos y hablamos y veamos qué estrategia puedes escoger, pero obviamente un directivo no va a utilizar los mismos recursos que un recién ingresado o que una persona que todavía es estudiante. Entonces, claro. es lo que veamos y lo que también me cuesta transmitir. Porque al fin del cuento, yo sí trabajo en el sector de la educación, pero para mí estudiamos para una sola cosa. Estudiamos para trabajar. Así claro. En la búsqueda del programa que tú quieres hacer, esto lo tienes que integrar. Porque al final, si quieres estudiar, no sé, en Alemania, hay instituciones como DAD o en Francia, Campus France o en Holanda, Nuffic Neso, que son bastante buenos en lo que ellos hacen. No me necesitan realmente para esto. Lo que realmente yo hago es más bien, ok, estudiamos para trabajar. Una vez que hayas estudiado, ¿qué va a ocurrir? Como justamente no has trabajado el tema del trabajo antes, pues la visa en sí pues se te va a acabar y te vas a regresar. Entonces, claro. La idea es realmente trabajar un plan de carrera. Así que cuando un estudiante o un profesionalista me dice, ok, yo quiero hacer una maestría, por ejemplo, la primera cosa que yo veo con él no es tanto el programa académico, sino más bien en este país te van a dar una visa para buscar trabajo, sí o no. Antes de elegir este programa, pues tienes que ver si en este país vas a tener realmente, hay tu perfil o están buscando el perfil que vas a tener. No sé si Sí, por supuesto. Aquí el tema fue, ok, yo quiero algo prestigioso, pero no es porque en Europa no hay tanta... sí obviamente hay universidades muy prestigiosas, pero la gran mayoría de las universidades tienen el mismo nivel, no es como aquí. Entonces, pues da igual que, digamos, eliges una universidad, entre comillas, patita, o una universidad súper prestigiosa, lo que cuenta es el proyecto profesional que vas a tener. Entonces, 100%. Yo estaría totalmente de acuerdo porque me tocó experimentar eso en carne propia. Justo cuando yo me gradué de una maestría en Alemania, quería explorar si me podía quedar un poco más a trabajar porque la visa que el gobierno alemán le daba a los estudiantes era de hasta 18 meses. Entonces, se me hacía muy generoso como para no intentarlo. Y después ya por varias razones, yo creo que porque no tuve esa claridad de qué iba a pasar cuando me graduara, acabé regresando, me volví emprendedor y regresé a mi país, pero creo que podría haber por lo menos hecho unas prácticas o haber tenido una experiencia más rica profesionalmente hablando, si hubiera entendido desde antes el sistema de las prácticas europeas o demás. En particular en Alemania esa era mi experiencia, que las prácticas tienen una importancia muy diferente a la que tienen aquí en México, por ejemplo. En Francia quizás el caso sea algo similar, no lo sé, pero das tú en un punto muy importante, ¿no? Que
no se trata solamente de estudiar, sino de tener un plan y entender bien cuál es el esquema que te lleva a dar ese salto, ¿no? De estudio a un futuro profesional y cómo das ese brinco y a dónde te va a llevar después, ¿no? Sí, claro, es Ujú. justo una diferencia cultural que existe entre Ujú. Europa y América Latina. Ujú. Volvemos al caso que tú y yo conocemos bien México. Ah, en México, y esto es una cosa que me ha sorprendido, como te he Ujú. dicho antes, 80% de mis clientes al principio Ujú. eran personas que eran gerentes o directivos. Y a mí Ujú. lo que me sorprendió muchísimo es que cuando trabajamos sus CVs, por ejemplo, la Ujú. primera cosa que ellos ponían, a pesar de que sí tenía una experiencia laboral bastante importante, era Ujú. de qué universidad venía. ¿Por qué lo hacían? Porque el peso de la universidad Ujú. aquí en Sí. México es todo. Dependiendo de qué universidad sales, podrás acceder a tal o tal puesto. Aquí no Ujú. es una crítica, sino que es una realidad. Sí. Ujú. Entonces, el tema es más bien que esto ocurre de la misma forma en Francia, en Alemania, en España, no. Ujú. Uh, Ujú. que justamente el nivel de las universidades está nivelado. Ujú. Entonces, aquí es justamente lo que intento transmitir. Oye, no hace falta que te vayas a una universidad carísima o no Ujú. hace falta que te vayas a una universidad privada, sino Ujú. más bien lo que va a contar es cuál va a ser el next step después. Ujú. Y Sí. esto ya lo tienes que ver antes. Generalmente un local pues tarda entre 6 a 8 meses para encontrar un trabajo. Sí. Pero tiene una ventaja, él está en su país. Ujú. A las personas que llegan, que tienen que adaptarse al nuevo estilo de vida, a la nueva forma de estudiar o a Sí. la nueva forma de buscar, les va a costar muchísimo más Ujú. y desafortunadamente el tiempo corre porque la Ujú. vida no es eterna. Así que Claro. la idea de la capacitación que damos es justamente corregir esto para que el tiempo, cuando ellos se van, ya se ha reducido, o más bien cuando ellos utilizan visas específicas, por ejemplo, doy un ejemplo concreto, en Alemania hay Ujú. visas de búsqueda de empleo. Ujú. La idea es que, ok, tienes una licenciatura, tienes una buena trayectoria, te vamos a ayudar a trabajarlo, pero la idea Ujú. es ya piensas que lo vas a tener, pero busca el trabajo antes, porque si no se te va a acabar. No sé si me explico. Y Sí, 100%. es todo esto que trabajamos y no es, por eso decía que al final no hacemos lo que las instituciones gubernamentales como Campus France o DAD hacen, Ujú. porque realmente la problemática para nosotros es la empleabilidad internacional. Ujú. La gran mayoría de las personas que quieren hacer una maestría en el extranjero, Ujú. pues después se quieren quedar un poco más para justamente adquirir más experiencia o Ujú. seguir su trayectoria profesional en el extranjero. Pero para esto, pues obviamente tienes que prepararlo antes. Es una cuestión realmente de preparación. Yo estudié en varios países, me ha tocado tener estudiantes de América Latina como compañero de estudio Ujú. y al final, pues les costó al principio, pero eran igual de buenos que nosotros. Ujú. La idea es solo que pues vas a ir a Francia, vas a ir a Bélgica, vas a ir a Suecia, vas a competir con otras personas. Y si vas a competir con otras personas, tienes que saber las reglas del juego antes. Si no, pues vas a fracasar. Creo que esa es una muy buena analogía, no solamente para los estudios, como tú dices, sino para el next step, el siguiente paso, cuando vayas a pedir trabajo o cuando vayas a emprender o cuando vayas a hacer lo que sea profesionalmente, tienes que conocer las reglas del juego. Y eso te agradezco mucho que hayas puesto sobre la mesa, porque creo que le va a servir a mucha gente que nos ve y nos escucha. Y era justamente lo que quería
también retomar de la conversación. Para la gente que nos ve y nos escucha, o que se esté incorporando ahora al programa, ustedes en una parte 360, entonces, acompañan a estudiantes y profesionistas a que pasen un tiempo de estudios o un tiempo a través de una práctica o a través de un trabajo, ¿no? En el extranjero, y dan ciertas capacitaciones para ello. ¿Estoy en lo correcto, Brice? O sea, ¿lo Sí, resumí bien? está en el correcto, pero va más allá. Ok, sí. Sí, adelante, adelante. ¿Vale? Dinos tú, sí. Ok. Voy a tomar el caso de la gente que quieren buscar trabajo directamente, ¿vale? Personas que tengo un caso actual, ella tiene 7 años de experiencia laboral, está trabajando en una multinacional aquí, pero el problema es que ya no puede ir más allá, ¿vale? Ok. Bueno, su jefe es también es bastante joven, así que ella ya no va a acceder a este puesto. Así que está buscando afuera. Ya. Cuando ella llegó, me dijo, oye, pues por temas de idiomas, hablo inglés perfectamente y hablo español, así que quiero buscar algo en español, por ejemplo. Y yo le he dicho, ok, si buscas algo en España, es justamente lo que trabajamos, es el aspecto estratégico de las cosas. A lo que voy es que si buscas trabajo en España, ¿cuál va a ser tu diferencial? ¿Que hablas español? Pues ellos lo hablan perfectamente porque son nativos y ellos tienen la ventaja de conocer la cultura española mejor que tú porque son los. Así que aquí realmente no vas a tener realmente chance. Pero donde puedes tener más chance es no buscar una posición local, no buscar una posición en España, sino ya buscar una posición a nivel regional o a nivel global. Por ejemplo, pues puedes estar en Alemania y dentro de tu scope tener España y esto va a ser tu added value. No sé si me explico. Claro, sí. Sí, tu valor agregado, ¿no? O sea, sabes que no lo habría podido articular como tú lo hiciste. Creo que lo describiste muy bien. Y es esa falta de claridad que muchos estudiantes tenemos. Yo creo que cuando tienes la ilusión de decir, bueno, quiero pasar un tiempo en el extranjero y tener esta experiencia, ¿no? Bueno, sí, pero ¿cuál es el agregado que vas a ofrecerle a alguien, ¿no? Sí, porque al final es que vas a competir. Yo pienso realmente que si Europa, en comparación de otras regiones, no tenemos tanto el problema de diversity, entre comillas, porque ya el espacio Schengen hace que ya yo trabajaba con alemanes, suecos, polacos, etc. Claro. Entonces, aquí la idea no es tanto que tú vienes de América Latina, no lo van a lograr, sino más bien cuál es el added value que tú puedes aportar. ¿Okay? Entonces, aquí lo que hacemos para justamente las personas que buscan trabajo y que buscan una visa de trabajo, es explicarle la regla que es muy sencilla al fin del cuento, es primero los locales, después los extranjeros. Y para que la puedas conseguir esta vida es que tienes que encontrar una empresa que va a necesitar el background que tú ya tienes y podrá justificarlo ante migración. Entonces, ahí lo que quiero decir es que ahí siempre necesitas de encontrar una estrategia. Yo cuando he venido aquí, pues igual, en el sentido de que pues tenía que saber las reglas migratorias, tenía que saber cómo conseguir una visa de trabajo y ver exactamente dónde legalmente había algunos fallos para poder conseguir autorización de trabajar. Si al final europeos lo están haciendo, yo no veo por qué latinos no lo pueden hacer. La única diferencia es solo un tema de preparación.
Y a mí me gusta mucho el fútbol y voy a tomar esta metáfora. En el fútbol, cuando no conoces las reglas, pues te dan una tarjeta amarilla. Y si sigues sin saber las reglas, pues te dan una tarjeta roja. Pues aquí el tema va a ser lo mismo. Es decir, que si no conoces la cultura, cómo se busca trabajo, cómo se hace una entrevista en tal país, cómo vas a conseguir, no tienes una táctica o estrategia para buscar empleos en tal o tal país, pues vas a recibir una tarjeta roja. Claro, y el costo es siempre tiempo, dinero, frustración, etcétera. Sí, oye, pues creo, está fantástico, la verdad, yo creo que le diste al clavo porque tocas una necesidad muy, muy tangible y muy real en un mercado que es cada vez más internacional. A mí esto me interesa muchísimo, nada más que ya los productores me van a corretear por el tiempo, pero, pero no me gustaría terminar sin hacerte una última pregunta, Brice. Como emprendedor internacional, ¿hay algo, alguna lección que nos puedas compartir o hay algo que habrías hecho diferente ahora viendo en retrospectiva? ¿O cuando fundaste Onaparte 360, hay algo que hubieras corregido, no sé, o algo que volverías a hacer? Corrido sí, en el sentido de que yo vengo mi trayectoria siempre fue en empresas multinacionales súper Ujú, grandes. Y tengo que admitirlo, al principio no tuve bastante humildad. Pensé que iba a ser más sencillo, entre comillas. Pues ujú, yo trabajé en Xerox, yo trabajé en Peugeot, pues montar un negocio en el extranjero pues va a ser pan comido, entre comillas. ujú, Y, no fue el caso. No es porque eres de las mejores escuelas ujú, o que has tenido una trayectoria importante que al final vas a lograr tus objetivos, porque ser emprendedor necesita o se requiere otras competencias, porque al final pues necesitas hacer de todo. Así que la gran lección que yo aprendí cuando he fundado Anaparte 360 ujú. es la humildad. Realmente decir, ok, Ah, Briciano, estás en Europa, ya tienes que poner los pies en el suelo y decir, ok, no forzosamente el éxito te va a llegar ya así de fácil, sino que ujú, realmente pues tienes que pues, trabajar, adaptarte, ujú, como justamente los latinos tienen que adaptarse a un nuevo entorno. Yo necesitaba pues saber las reglas. ujú, Y pues lo admito, pensé que iba a ser un poco más sencillo ujú. y no lo fue, pero ya lección aprendida y ahora pues solo hay que ponerse a trabajar y con constancia y se logra. Pues te lo agradezco mucho, de verdad, Brice, tu proyecto está muy padre, creo que tiene una externalidad muy positiva para el capital humano de la región y el capital humano internacional. Vamos a seguirte la pista y bueno, si me permites, ya cuando se acabe toda esta locura sanitaria que estamos viviendo, ya me encantaría ahí platicar con una cerveza en mano o algo así, porque seguramente tenemos muchas experiencias ahí que compartir, tú que estás en el tema del capital humano. Y pues enhorabuena, muchas felicidades y la mejor de las suertes para ti y para el equipo de Naparte 360. Con gusto, pues muchas gracias por la invitación, fue un placer. Igualmente, bueno, pues ahí lo tienen. Él es Brice Biblia, él es emprendedor de origen francés, pero bueno, ya es franco-mexicano, ya prácticamente está aquí ya emprendiendo y haciendo una vida en México y haciendo algo sumamente interesante por el capital humano. Síganle la pista, ahí están las redes sociales de Naparte 360. Por cierto, si nos las puedes también recordar para la gente que nos escucha, Brice, la página o las redes sociales. Pues la página es Ujú, www.parte360.com y en las redes sociales pues igual estamos en LinkedIn, que estamos en Facebook, en Instagram, publicamos tips, publicamos entrevistas
de personas de recursos humanos a nivel internacional, personas que hayan tenido una experiencia internacional también, y algunos videos. Así que aquí hay todo y el secreto, trabajar en lo que sí se puede, pero con preparación. Fantástico, pues ahí está la página de Enaparte 360, que es enaparte360.com, como nos dice Brice. Los invitamos a todos, sobre todo a los que quieran pasar un periodo de trabajo o de estudios fuera, que le echen un ojo. Brice y su equipo los puede capacitar y les puede dar una buena asesoría para que lo hagan conociendo las reglas del juego. Gran analogía para emprender. Y con esto nos despedimos. Ha sido un programa interesantísimo el día de hoy, gracias a Ushua Manero del Signo, que la entrevistamos al principio del programa. Gracias a Brice Biblia por su tiempo ahora. Les mando un fuerte abrazo a los dos y pues ahí estamos siguiéndonos la pista. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana aquí en Exponente con más historias de emprendimiento, innovación y negocios. Yo soy Ricardo Salas. Hasta la próxima.